Hola, he vuelto y en esta ocasión vuelvo para traer los siguientes desafíos y eventos que vamos a estar teniendo en el futuro para MK Mobile, como hago casi siempre. Vamos a estar viendo los próximos desafíos que vendrán, la nueva torre que se aproxima, entre otras cosas, así que ponete cómodo que ya empezamos con este video. Primero vamos a ver los desafíos que vamos a estar teniendo en esta semana, que ya le vengo adelantando que hay uno que no se quieren perder, así que vamos a ver qué tenemos para este mes de mayo. Now get lost. Después del desafío de señal clásica tendremos el desafío del primo de Goro y estoy hablando de Kintaro Guerrero Shokan. Este lo tendremos el día 14 de mayo, es un oro que tal vez sea un poco malo, tal vez bastante malo, pero sí, no viene mal para obtener almas si ya lo tenés al máximo. Vamos a ver qué requisitos nos pide. Los requisitos para el desafío de Kintaro Guerrero Shokan en la dificultad normal son los siguientes: en la primera torre solo personajes de bronce, en la segunda torre solo personajes de bronce o de plata, en la tercera torre solo personajes de plata, en la cuarta torre solo personajes que sean de artes marciales y en la quinta torre tu equipo debe estar formado con un personaje de Sub-Zero. Y para la dificultad antigua del desafío de Kintaro vamos a tener los siguientes requisitos: en la primera torre solo personajes de oro o de diamante, en la segunda torre tu equipo debe estar formado por personajes de Sub-Zero o de Jax, en la tercera torre solo personajes que sean de operaciones especiales, en la cuarta también solo personajes que sean de operaciones especiales, y en la quinta torre tu equipo debe estar formado solamente con personajes de Sub-Zero o de Jax. Y eso sería todo por el desafío de Kintaro. Ahora vamos a ver qué otro desafío vendrá después de Kintaro. Después del desafío de Kintaro va a venir uno de los mejores desafíos que pueden venir, que es el desafío del hechicero de oro Shang Tsung clásico. Este viene el día 21 de mayo, ya hace poco tuvimos un desafío para otro personaje clásico muy bueno que fue para Noob Saibot, y en esta ocasión MK Mobile va a traer otro de los mejores, que es Shang Tsung clásico. Un personaje de oro muy bueno y que recomiendo mucho completar su desafío y todas sus dificultades si tenés la posibilidad. Pero bueno, vamos a ver qué requisito nos pide y a ver si no son muy complicados. Para el desafío de Shang Tsung clásico en la dificultad normal tenemos que tener en la primera torre solo personajes de bronce, en la segunda torre solo personajes de bronce o de plata, en la tercera torre solo personajes de plata, en la cuarta torre solo personajes que sean de artes marciales y en la quinta torre tu equipo debe estar formado con un personaje de Johnny Cage. Y ahora en la dificultad antigua tenemos que tener en la primera torre solo personajes de oro o de diamante, en la segunda torre tu equipo debe estar reformado por personajes de Johnny Cage o de Raidens, en la tercera torre solo personajes que sean de operaciones especiales, en la cuarta también solo personajes de operaciones especiales y en la quinta torre tu equipo debe estar formado solamente con personajes de Johnny Cage o de Raidens. Your soul is mine. Y esos serían los siguientes desafíos filtrados para esta semana. Kintaro Guerrero Shokan más o menos, pero Shang Tsung clásico 100% hay que completarlos, ya que también es un desafío que no viene muy seguido que digamos. Es bastante raro que aparezcan desafíos para algunos personajes clásicos. Ahora vamos a pasar con otra cosa interesante. Siguiendo en orden cronológico, tenemos ahora la siguiente torre que va a venir al juego, que bueno, ya estaba filtrada desde el comienzo de la actualización, pero ya tenemos la fecha de salida para este evento, que es para la torre del Loto Blanco. Una torre que para mí tiene de los mejores equipamientos del juego. La normal no es tan complicada y la fatal, bueno, puede que un poco. Los premios fueron modificados, pero las batallas al parecer no las tocaron y siguen igual, y los premios sí fueron modificados. Pero primero vamos a ver cuándo empieza la torre del Loto Blanco normal. Esta torre dará comienzo el día 22 de mayo y terminaría el día 23 de julio. Esto significa que la torre tendrá una duración de 2 meses y 1 día, o sea 61 días en total. Esto también significa que vas a poder dar como máximo un total de 8 vueltas y media a la torre. Y ahora la torre del Loto Blanco fatal tiene una fecha de comienzo para el día 24 de mayo, solamente 2 días después de la torre normal, y termina el día 1 de julio, por lo que esta torre tendría que estar durando un total de 38 días, a lo que equivale a un máximo de 5 vueltas y media que vas a poder hacer a esta torre. Bueno, ahora ya dicho la fecha, vamos a analizar estas torres.
Primero vamos con la normal. La batalla 200 estaría formada por los jefes Raiden MK11, Liu Kang MK11 y Sub-Zero MK11. Ya saben que todos los equipos de MK11 son muy molestos como jefes, así que hay que tener cuidado. Como principal modificador que tiene esta torre y en la mayoría de batallas de jefes tenemos resiliencia, que básicamente hace que los perjuicios que le aplicamos a los enemigos duren menos. O sea que si le aplicamos trampa al enemigo, en vez de durar 20 segundos, va a durar 10 segundos, por ejemplo. La verdad que podría ser peor, así que no me quejo. Como anteriores recompensas teníamos al Joker, al Iron Black Dragón Negro y al Liu Kang Dios del Fuego, y ahora tenemos como recompensas nuevas a Fujin MK11, Liu Kang MK11, Shang Tsung MK11, Iron Black Dios de los Muertos y como siempre un diamante al azar, además de 10 cristales de dragón. Las probabilidades de que toque cada recompensa son 7.5% para Fujin, Liu Kang, Shang Tsung y Iron Black, y para el diamante random un 70% de chance. Las recompensas la verdad que mejoraron bastante, así que no tengo muchas quejas, solo que hubiera puesto a otro personaje en vez de a Iron Black Día de los Muertos. Y ahora por la torre fatal tenemos en la batalla 200 a Nightwolf, Liu Kang y Fujin MK11. Recuerden que no es una batalla que sea tan complicada, pero sí es bastante molesta, ya que tiene el modificador de vampiros, que básicamente si alguno de los jefes te pega, el daño que te haga es la vida que se van a curar. Como recompensas nuevas tenemos al nuevo Shang Tsung MK1, al Joker, al Nightwolf Círculo de Sombras, a Sonya Película Clásica y a Scarlet Fría. Los porcentajes son 10% para Shang Tsung MK1 y 22,5% para el Joker, Nightwolf, Sonya y Scarlet. Además, como en cada torre fatal, tenemos un equipamiento épico garantizado y 20 cristales de dragón. Y como digo, esta torre tiene buenos equipamientos y creo que hay suficiente razón como para jugarla bastante para llevar estos equipamientos a una buena fusión. Equipamientos como el Shintai del Norte que congela a todo el equipo enemigo con el segundo ataque, el Shintai de la Venganza que tiene rompebloqueos y ruptura de escudo, o también puedes conseguir la Brutality de Fujin o la Friendship de Iron Black. Pero bueno, eso sería todo por parte de la siguiente torre que va a venir al juego, que sería la torre del Loto Blanco normal y la fatal 2 días después de que llegue la normal. Y ahora vamos con lo siguiente, que es un evento. A la par que se aproxima la nueva torre y el desafío de Shang Tsung clásico, unos días después tendremos el evento de la lagartija, el ninja verde Reptile clásico. Este evento del modo misiones, donde tenés que recolectar una cierta cantidad de ojos completando misiones en las torres para poder luchar en contra del jefe Reptile clásico y así poder obtener una copia del personaje de diamante Reptile clásico totalmente gratis. Además es un muy buen personaje de diamante. Te van a pedir inicialmente 100 ojos para recolectar, pero mientras más fusiones tenga tu Reptile clásico, más ojos te van a pedir. Si quieren una guía, tengo un video en mi canal del evento de Reptile clásico. Este evento estaría comenzando el día 24 de mayo y terminaría el día 31 de mayo, o sea que tenemos en total una semana para completar el evento como siempre. Y como último que tenemos para hablar es sobre el personaje que tendría que salir este mes, que es el Fujin Onslaught, que ya debería salir oficialmente para obtenerlo en algunos de estos días de mayo. Así que saldrá tanto para comprarlo por dinero real en la tienda y para comprarlo en la cripta gratis como hacen con cada personaje que sale. Este Fujin de oro la verdad que por lo que estuve probando que lo probé con la pasiva de Shang Tsung en MK11 se ve bastante bueno. Obviamente no tanto a fusión baja, si lo tenés a fusión 0 va a estar como decoración en tu colección durante bastante tiempo. Sí, obviamente no invertís dinero para maxearlo básicamente, algo triste la verdad. Pero tiene un diseño bastante bueno y seguramente lo consiga para probarlo y hacerle una review en el canal. Pero bueno, eso sería todo lo que tendremos por estas filtraciones de los siguientes desafíos y eventos del juego para el mes de mayo. Haciendo un pequeño resumen para concluir con toda esta información, tendremos como desafíos a Kintaro Guerrero Shokan el 14 de mayo y el desafío de Shang Tsung clásico el 21 de mayo. Después tendremos la llegada de la torre del Loto Blanco normal el 22 de mayo que finaliza el 23 de julio. Para el 24 de mayo estaría comenzando la versión fatal de la torre del Loto Blanco y terminaría el 1 de julio. También para el 24 de mayo hasta el 31 de mayo tendremos el evento de Reptile clásico. Y como cosa final, la llegada de Fujin Onslaught en seguramente la siguiente semana o en algún día de mayo. Pero bueno, espero que les haya gustado este video, espero que también les haya servido la información. Y si por sí ya saben que me apoyan un montón si le dan un like al video. Si no están suscritos se pueden suscribir, que también apoya un montonazo. Se pueden unir al Discord de la comunidad, que ahí es donde publico toda esta información pero bastante más temprano. También puedes compartir cosas y charlar con otras personas de MK Mobile o de diferentes cosas de la vida si querés. Te dejo el link debajo en la descripción para que te unas, que te lo recomiendo bastante. Si querés también me podés seguir en mis redes sociales que también están debajo en la descripción. Y sin nada más que decir, espero que tengan un buen día y nos vemos en el próximo video. Chao.